Claudia, Hola, ¿cómo está ahí? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno, están entrando los estudiantes ahora. Qué bueno. Esperamos unos 4 minutos antes de comenzar para darles tiempo. Claro. Voy a grabarla igual, ¿ah? Sí, porfa, que nosotros Sí, después la subimos a un canal. ya. Te puse como co-host para que tú estés, porque ahora es obligatorio poner a la gente en una sala de espera en Zoom. A Ah, ok. cada uno que llegue hay que admitirlo por individualmente durante toda la conferencia. ¿Tú Ok, vas a estar todo el perfecto. rato? Ahí lo voy admitiendo a los costados. Ya. ¡Ay, qué harta gente! Motivados los chicos, sobre todo en estos temas. Embalado, muy bien. Ya. 27. Bueno, les cuento que hace algún tiempo la Claudia tomó un curso en nuestra escuela y después ella parece que le gustó bastante y después me invitó a que yo le conversara un rato acerca de cómo se puede hacer el Sí, voy diseño a de estar la un poco más educación. rato. Y que a mí me pareció una cosa muy interesante de exponer frente a personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de información. Esta información es bastante escasa, por así decirlo, ¿ya? Porque es muy valiosa. Y entonces, muy poca gente realmente tiene acceso a este tipo de información, porque finalmente muy poca gente la que estudia finalmente psicología positiva o coaching. Esto se trata básicamente acerca del desarrollo de las cualidades que uno tiene o tenga. Y una de las herramientas que hay para poder lograr esto es justamente poder diseñar las emociones que uno le gustaría poder tener o necesitaría poder tener para poder lograr los objetivos que cada uno se propone. Y de eso se va a tratar la conversación de hoy. Les pido que si por favor tienen preguntas, creo que lo más expedito es que la escriban y si es muy larga, entonces pueden hablar y preguntar algo si no les quedó claro. Pues este tiempo es para ustedes, ¿ya? Yo ya sé lo que vengo a decir. Entonces, ustedes tienen que, si no les queda algo claro o pregunten nomás porque este tiempo es un regalo para ustedes, ¿ya? Eh, ¿Esto es un estudiante de qué cosa, Claudia? Bueno, démosle comienzo para poder hacer como la presentación y ahí tú Dale, ya ¿ya? eh, te doy el pase. Bueno, Bueno, vamos a saludar a la mayoría de los estudiantes que ya están ingresando, a los docentes, profesionales de la Universidad de Concepción. ¿ya? Les damos la cordial bienvenida a la charla, como ya mencionabas tú, el diseño de tus emociones de la psicología positiva. Como ¿Ya? también lo mencionaste, bueno, Alejandro Wolfand es tu apellido, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bueno, les presento a Alejandro Wolfand, él se va a dar un poco más su descripción de lo que ha hecho, a qué se dedica, y ellos son estudiantes de la Universidad de Concepción que están todos mezclados de diferentes carreras y que ¿Cuál llegan es? dentro del centro de apoyo al estudiante que les brindamos nosotros, que ¿Pero cuáles los carreras apoyamos. son? ¿Perdón? ¿Cuáles carreras son? Tienes que preguntarle a ellos, porque como te digo, es ¿Ya? un mix de A ver, muchas escriban ahí carreras. lo que estudian, por favor. Chicos, escriban ahí al costado qué es lo que estudian ustedes. Eso, gracias. Y así que bueno, yo te dejo ahí el pase y muchas gracias por la disposición y ya después vamos a ir viéndola. Mira, ahí te están escribiendo todos Ah, juntos, mira. mira, qué buena. Llegan todos al mismo tiempo. Bueno, es un popurrí de carreras. Es de todos los De ámbitos, de todos todo, los ángulos, de todos los extremos, ¿ya? Lo de cual todo. yo quería ver para si tenía que orientar la charla hacia alguna competencia particular, pero entonces voy a hacer una que le sirva a todos, ¿ya? Eso. Bueno, mira, Comienza eh, nomás. gracias Claudia, muchas gracias por invitarme.
Eh, Mi polola me escribió en WhatsApp, suerte, te va a ir súper bien en la conferencia. Así como alentándome para que me fuera bien, ¿ya? Eh, lo que vamos a aprender hoy día es una cosa muy simple, ¿ya? Porque yo soy Virgo y algunos rasgos Asperger, lo cual me obligan a mí mismo a hacer las cosas con un método, ¿ya? Con un método y con una paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Si no, yo no entiendo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un método, ¿ya? Para poder diseñar las propias emociones con paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Esto es un método que uno puede aplicar o puede no aplicar. Esas son las dos posibilidades que tú tienes después de aprenderlo, ¿ok? Si tú no lo aplicas, simplemente continúas construyendo tu vida con la espontaneidad que te dio las circunstancias de tu andar por la vida, y son las herramientas que tienes, la personalidad psicológica que tienes, las relaciones que tienes, las expectativas que tienes, y construyes tu vida en base a lo que está pasando. Si tú tomas esto te va a permitir construir lo que tú quieras. Esa es la diferencia. En el plan A solamente puedes construir lo que eres capaz en este momento. En el plan B puedes construir lo que sea. Porque el diseño de las emociones es simplemente una consecuencia, casi que daría lo mismo, de un método de construcción de la propia vida. Las emociones, como las conocemos nosotros, son manifestaciones, ¿ya? De eh, cuánto le estamos sirviendo a la humanidad o cuánto no le estamos sirviendo. ¿Qué es lo que es una emoción? Mira, es muy simple. Una emoción, ¿por qué se tienen emociones? Se tienen emociones en respuesta al medio ambiente, también puede ser en respuesta a pensamientos o recuerdos, que son recuerdos de interacciones con el medio ambiente. Finalmente, las acciones dependen de lo que uno está haciendo, ¿ok? De cómo te estás relacionando con el medio ambiente. Si te relacionas con una amiga, con tu mamá, con la cajera del supermercado, de una cierta manera, vas a tener ciertas emociones. Si te relacionas de otras, vas a tener otras emociones. Las emociones, ¿para qué es lo que sirven? Sirven para guiarnos, ¿ok? Porque ¿qué es lo que nos vienen a decir? La emoción no es lo que, esto es importante, la emoción no es lo que le está pasando. Uno no está feliz, o no está triste, o no está enojado, ¿ya? O no está contento o con lata. Eso no es algo, ¿ya? La emoción es un mensaje que uno se manda a sí mismo para poder ayudarse. Es tu aparato automático, animal, práctico, biológico, que te dice, para allá no porque es peligroso, o para allá sí porque nos conviene, ¿ya? Son mecanismos de automensajes que nos ayudan en nuestra andar, deambular por el mundo. ¿Ah? Para allá no te metáis. ¿Cómo lo hace para que uno piense para allá no te metáis? ¿Cómo lo hace el aparato? Te envía un químico a la sangre que al mezclarse con tus células, uno siente la emoción de para allá no. Mira qué fantástico. Extraordinario, ¿ya? ¿Y cómo, o sea, para allá me tinca? ¿Por qué uno tiene esa emoción de, ¿por qué? Esa emoción, tu aparato automático evaluó toda la situación sin preguntarte nada, y ellos evaluaron que era conveniente para ti ir para allá. ¿Cómo te lo hacen saber? Te meten otro químico en la sangre y uno siente esa emoción del entusiasmo. ¿Ok? Entonces, las emociones son mensajes que nos manda nuestro aparato primario, primordial, para ayudarnos en nuestra toma de decisiones finalmente, ¿ya? Nuestras toma de decisiones, para poder, son mensajes para que a uno le den ganas de hacer algo o no le den ganas de hacer algo, o le den ganas de hacer otra cosa, ¿ya? Es para que uno le den ganas, ¿ya? Las emociones son estímulos para la acción, para que uno le den ganas de no ir para allá o para que uno le den ganas de ir para el otro lado, ¿ok? ¿Por qué existe esto? Es muy importante entenderlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué tenemos esto los humanos? Porque nos previene de tomar malas decisiones. Esto que las emociones toman el control de tu comportamiento bajo ciertas circunstancias en que uno no tiene derecho a pataleo, ni a voz, ni a voto. Las emociones toman el control de tu comportamiento, ¿ya? Imagínate, por ejemplo, que tú vas a una plaza, ¿ya? Y eres un dog lover,
¿ya? Y era amante de los perritos. Y se te acerca un perrito y, uy, qué lindo el perrito, uy, pero tan maltratado que está, y te come la mano, te agarra la mano así con el hocico. ¿Ah? Uno podría pensar, ¿quién soy yo para juzgar a este perrito maltratado que la vida ha tratado tan mal? ¿Por qué yo tengo que comparar mi dignidad hasta animal, obra de arte de Dios? Y el guante come la mano. Nadie sería capaz de hacer eso, ¿cierto? Ni el más Glover del mundo. ¿Por qué? Porque frente a ciertas circunstancias, las emociones toman el control de tu comportamiento para salvaguardar tu, eh, tu vida finalmente, ¿ya? Para tu salvaguardia, ¿ya? Para que uno no le pase nada. ¿Ah? Por más que uno quiera ahogar la cabeza debajo del agua, no se puede uno suicidar así, ¿ya? ¿Ya? Es imposible. Entonces, las emociones son mensajes que se manda uno mismo para guiarse, ¿ya? ¿Quién los manda estos mensajes? Los manda nuestro aparato de sobrevivencia y los manda también nuestro aprendizaje. Porque lo que nosotros hemos aprendido que es de una cierta manera, cuando lo veamos, nos va a dar una emoción de esa magnitud, ¿ok? Y esto le pasa lo mismo a todas las personas. Y entonces estamos diseñando las emociones, las estamos escogiendo. Somos solamente la expresión de una programación y la expresión de una personalidad psicológica que se creó al azar por las circunstancias que nos tocó vivir, si éramos altos, bajos, chicos, narigones, guatones, hijo único, segundo hijo, y nos pegó el guatón en cuarta preparatoria, o no nos pegó el guatón en cuarta preparatoria. Todas esas circunstancias que van formando la persona psicológica, tus genes, tus circunstancias de vida, las relaciones con tus hermanos, todas esas cosas, es una circunstancia aleatoria, nadie eligió nada ahí. Uno es como, lo que te llegó, ¿ya? Y es lo que hay, aquí la vamos a hacer, ¿ya? Y eso es muy poco, para nuestra capacidad que tenemos, es muy poco. Eso es el desde, ¿ya? Lo que tenemos que tratar de lograr es de poder imaginar una vida extraordinaria y hacerla, y tener una vida a la raja. ¿Por qué no? ¿Ya? Tener una vida extraordinaria. ¿Ah? ¿Sabe lo que me llamaba la atención? Ustedes que son universitarios, hablaba con un amigo que es profesor universitario en Estados Unidos, y él me contaba que el sueño de todos los estudiantes, cuando se gradúan de la universidad, independientemente de la carrera que sean, no es ser empleados por una gran empresa, no es ser empleados por la Pfeiffer o por la Minera o por Codelco o por el Hospital Tanto. El sueño de ellos es crear eh, una empresa semilla, ¿ya? Con su gran sueño y convertir en realidad una empresa millonaria, porque saben que van a ganar 100 veces más que en cualquier empleo. Y eso yo creo que es una cosa que nos está faltando, ¿eh? La capacidad de crear nuevas realidades que sean mejores que las que tenemos ahora y venderlas y hacerse rico. ¿Por qué no? Eso es encuentro que sería un plan de vida extraordinario, ¿eh? Pasarlo la raja y hacerse rico. O sea, créanme que no mejora de eso, ¿ya? Entonces, voy a poner dos cositas, ¿ya? Una es que voy a escribir aquí en el chat share screen. Ah, puedo hacer un share screen también. Espera. Voy a poner acá un share screen. No, más fácil poner en el chat. Chat. Ya, ahí está. A todos los que le escriban un email a ese email, les va a llegar de vuelta, si es que ustedes lo escriben así, uno de los libros que yo escribí que se llama Inventa de un trabajo, que es un libro justamente para convertir las pasiones en una ocupación rentable, de preferencia una ocupación millonaria. Y pasarlo bien y ganar harta plata. La plata tiene que ser para la gente buena. La plata tiene que ser para nosotros. No puede estar la plata en manos a los corruptos de la weá de las no sé qué corrupciones hacen. Nosotros tenemos que tener la plata, nosotros tenemos que ser los millonarios. Gente que está por el progreso, por la creación, por
por la integración, por la interacción. Ya. Entonces, este libre método de trabajo es un método, pues yo soy así, Virgo, que es método paso 1, paso 2, paso 3, para convertir su ocupación en una, su pasión en una ocupación. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Vamos a estar aquí hasta las 3:30, hasta las 4, hasta las 5. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo funciona el método, cuál es el método para poder diseñar las emociones. ¿Ya? Yo no tengo grandes producciones, pero sí hemos preparado un video para ustedes que lo vamos a ver más ratito. Y después todos tienen que hacer el test VIA. ¿Ya? El test VIA, a ver si lo puedo mandar por el chat. Your computer. Test VIA, ahí está. Ya. Ahí lo mandé por el chat a todas las personas que van a tener que hacer como a las 4, 4:15 por ahí el test VIA. Ahí está mandado. Ya, si le falta a alguien, me escribe de nuevo y se lo mando de nuevo. El test VIA es un modelo estándar internacional que es un test estándar, ¿ya? Así que no tiene copyright ni nada por el estilo. ¿Cómo se podría? Primero que nada, hay que entender que esto del diseño de las emociones, ¿ya? Es un poco marketing, porque en realidad no, las emociones no hay para qué diseñarlas si todos quieren lo mismo, ¿ya? Todos quieren pasarlo bien, estar entusiasmados, estar felices, ser comunicativos, alegres, estar contentos y tener autoestima. O sea, de ahí no sale mucho, ¿ya? Así que el diseño es un poco como, bueno, ¿y qué vamos a diseñar? Esas emociones vamos a diseñar. Si usted quiere algo diferente, algo por privado cuesta el doble, ¿ya? Estas son las emociones estándar que toda la gente quiere. ¿Cómo se diseñan las emociones de autoestima y entusiasmo? Esas son las emociones que vamos hoy día a aprender a diseñar, construir y tener. Que uno tenga esa emoción. Vamos a aprender a tener la emoción de la autoestima y el entusiasmo de manera permanente, disponibles todo el día. ¿Cómo esta emoción que es disponible y tan continua? Como les decía yo, las emociones son incentivos para la acción. ¿Ok? Y el incentivo para la acción aquí viene a través de una emoción. ¿Ah? A uno le dan ganas de hacer algo o le dan no ganas de hacer algo. ¿Okay? Las emociones dolorosas son las emociones en que uno no le dan ganas de hacer algo o, en caso extremo, le dan ganas de atacar. Y las emociones gozosas son aquellas emociones en que uno le dan ganas de acercarse al objeto que causa esa percepción, ¿ya? Y interactuar con el objeto de la manera correcta según el objeto que sea. Si es un plato de harina, uno hará cierta cosa, si es la mamá, uno hará una cierta otra, ¿ya? Si es la hermana, una hará cierta otra, si es la sobrina, si es el tío, el papá, si es, no sé, el dinero, las vacaciones, ahí se verá lo que uno hace. Entonces, aquí de lo que se trata básicamente es de ¿cómo es que se puede producir autoestima y entusiasmo? Las emociones dolorosas, si se tienen de manera muy continua en el tiempo, pueden causar graves problemas. Las emociones dolorosas son sumamente nocivas, ¿ya? A nivel de la salud, a nivel de los proyectos, a nivel de la construcción de las relaciones, a nivel de la construcción del día a día. Todas esas emociones dolorosas son un obstáculo en la construcción de ese tipo de cosas. ¿Ah? Desde el dolor es más difícil construir algo positivo. Es mucho más complicado, ¿ah? Se hace mucho más cuesta arriba, eso cuesta el triple de esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de construir un mecanismo que produzca un cierto grado, por lo menos, de entusiasmo y autoestima que sea necesario también para enfrentar los momentos duros y para enfrentar los momentos dolorosos de una manera en que uno no se abandone a sí mismo, no abandone sus propósitos, no abandone sus ideales. Tienes que construir un propósito que sea más grande que los obstáculos que te están llegando. ¿Ok? Y la gente también se pregunta, ¿y de dónde saca un propósito? ¿Ah? No sabes lo suerte que tenés, están todos disponibles para ti. ¿Me entiendes? El hecho de que uno piense que uno no tiene un propósito, convierte a todos los propósitos disponibles para ti.
Oye, si ustedes ya fueron a la peluquería tal como yo, para mí sería un gran feedback si pudieran prender la cámara, por favor, los que puedan. Muchas gracias, Jerusalén. Gracias, Daniel. Gracias, Bastián. Manuel, Claudia, Rodrigo, Alvarita, Itarita. Muy bien, muchas gracias. Y José Pardot. Esta es prima de la Brigitte. ¿Ah? Brigitte Bardot. Ya. Bueno, ¿de qué es lo que se trata? ¿Ya? Este sistema emocional que tenemos nosotros es un sistema biológico. ¿Ya? Este no es una cosa mental, no es una idea, no es un concepto, no es cultural, no es una filosofía, es un sistema biológico, igual que el hígado, el páncreas, ¿ya? Y funciona a través de órganos del cuerpo que hacen funcionar este sistema emotivo de una manera muy, muy parecida a lo que funcionan los demás órganos del cuerpo, ¿ya? Con señales cerebrales, con necesidades, que si pasa esto tenéis que hacer esto, si pasa esto otro tenéis que hacer esto otro. Es muy parecido a cómo funciona el páncreas, el hígado, el pulmón, el corazón, el hipotálamo, la amígdala, ¿ya? Tienen programaciones estos órganos que debido a, sometidas a ciertas circunstancias deben tener ciertos efectos, ¿ya? Eso vale para el hígado, para los pulmones, para el páncreas, para el vaso, para lo que sea. Y el hipotálamo, que es el órgano que produce los químicos de las emociones, no es la excepción. Frente a ciertas circunstancias, ese órgano va a erogar las emociones que son adecuadas para esas circunstancias según lo que él cree. El hipotálamo no le importa que uno sea feliz, que uno logre sus principios, no, 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 no tiene condescendencia, no tiene compasión, le da lo mismo todo eso. Él tiene que hacer su pega de hipotálamo como le fue enseñada en su ADN y no hay posibilidad de sacarlo de ahí, porque no se puede nomás. Y lo mismo si uno tratara de decirle al hígado, no, si es que esta semana por favor no me hagáis la cuestión del hígado, que me tenéis loco. No, no se puede nomás. ¿Ah? O decirle al pulmón que deje de respirar por más de 30 segundos, ahí te quiero ver. ¿Ya? Entonces finalmente el hipotálamo va a hacer su pega. ¿Cuál es la pega del hipotálamo? Frente a circunstancias potencialmente adversas, sacarnos de ahí para salvarnos del pellejo. Y frente a circunstancias potencialmente eh, favorables, hacer que uno tenga el comportamiento de acercarse a esas circunstancias y aprovecharlas. ¿Okay? Esas son las emociones. Nosotros estamos usando las emociones para cosas que no tienen nada que ver con lo que fueron diseñadas, nada que ver. Evolutivamente, fue un gran acierto evolutivo diseñar las emociones así para que nos sacara de los peligros y aprovechar unas cosas buenas. Finalmente podemos sobrevivir por eso. Nosotros como especie no tenemos ninguna capacidad de sobrevivencia como especie, ninguna. Somos lo más inermes que puede haber. Te hacen un tajito acá en el brazo y en 2 horas te muerto. ¿Ah? O sea, nada, valemos champiñón respecto a la capacidad. Te dejan 2 días en el bosque y te morís, ¿ya? Entonces tuvimos que inventar esto de las emociones como el mayor mecanismo de sobrevivencia que tenemos, y hasta el día de hoy funciona así. Todas las especies tienen algún mecanismo de sobrevivencia frente al medio ambiente hostil, todas las que están vivas. Las demás se les agotó el mecanismo de sobrevivencia, ya no funcionó más. Todas tenemos un mecanismo de sobrevivencia. La nuestra son las emociones. ¿Ah? En los elefantes el tamaño, en los pajaritos que pueden volar, en los que se mimetizan el mimetismo, en nosotros el mecanismo de sobrevivencia son las emociones, que son un mecanismo evolutivo para poder apoyarnos en la toma de decisiones frente al medio ambiente hostil. Y las emociones son o lo pasáis bien o lo pasáis mal. Son las 2 emociones posibles. En realidad, si tenemos un ingeniero aquí, lo podría calcular, porque las emociones en realidad son 312 elevado a 311. A ver si lo puede calcular, por favor. Bueno, mientras lo calculan, 312 elevado a 311, les voy a contar de que hay menos estrellas en el universo que la cantidad de posibilidades de esa posibilidad. ¿Ya? O sea, las emociones son lo más vasto que tenemos. Son una cantidad increíble de posibilidades. Por eso las emociones son tan complejas. ¿Hacia dónde uno la caga? Cuando usa las emociones para algo que no fueron hechas para eso. Si las emociones fueron hechas para que uno se escape del tigre o agarre la comida, ¿ya? Ese es el propósito de las emociones. Y uno lo usa para cualquier cosa
menos para lo que fueron diseñadas. Y por eso no se meten tantos problemas. Esa es la cuestión, ¿ya? No hay como una línea, un límite. Uno sabe que cuando tiene hambre tiene que comer, ¿ya? Y no pasa nada, ¿ya? Aquí no, esto es mucho más complejo, ¿ya? Uno se deja a veces guiar por las emociones, a veces no, lo hace caso a la razón, que por acá es mejor, ¿no? Que mejor me atrevo, ¿cómo va a ser así? Tengo que ser auténtica conmigo misma, de que tengo que desarrollarme esto no puedo. Es muy complejo, muy complicado. ¿Ah? ¿Cuándo es que tengo razón y cuándo estoy equivocado en la elección que estoy tomando? ¿Ya? Entonces, es muy complicado. Aquí la manera de poder colaborar con esa toma de decisiones es no tener que tomar esas decisiones. Eso saca la pregunta de la ecuación. ¿Cuándo es que uno no tiene que tomar esas decisiones? Cuando lo estáis pasando la raja todos los días. ¿Y cuándo lo estáis pasando la raja todos los días? Cuando estás haciendo lo que te fascina hacer y te pagan por ello. Fin de la discusión, no hay otras posibilidades. ¿Ya? Entonces, la gracia está en poder construir esa vida para uno. ¿Ya? Que tu sueño sea ese. Pasarlo la raja todos los días y que te paguen por ello. ¿Ya? Y poder construir algo entretenido que sea admirado, sea muy, muy capaz en esa área, o invente una solución nueva para un problema viejo, o invente una forma de relacionarse nueva, o invente un camino que te haga pasarlo bien todos los días. Lo que uno tiene que diseñar es cuál es el día que quiero tener de lunes a viernes, por lo menos. ¿Ya? ¿Cuál es el día que quiero tener de lunes a viernes? Ese es el diseño que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Cómo se construye ese diseño? Bueno, aquí es donde entra este asunto, ¿ya? Porque lo que va a colaborar en tu diseño de tu día es cómo hacerlo para hacer lo que me gusta todo el día y que me paguen por ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque lo voy a pasar bien mientras lo haga. Mientras más bien tú lo pases mientras lo esté haciendo eso, mejor lo vas a hacer. Y por eso te van a pagar más. ¿Ok? Ese es el verdadero éxito, ¿ya? Exceder en las expectativas y hacerlo mejor que nadie en eso. Y eso finalmente es lo que te transforma en una persona talentosa. ¿Ok? Y si no, tenéis que pensar en el 1.200.000, en el 1.400.000. ¿Ah? ¿Me entendéis? Sobrevivir. Pero la gracia está en ganar 16, 18, 28 millones al mes. Para empezar, ¿ya? Hay que pensar en grande. A lo mejor después va a terminar ganando 4, pero va a ser más que el 1.400.000, igual. Eh, Queremos conseguir entonces emociones de autoestima y entusiasmo para poder construir nuestro destino, nuestro propósito. Las emociones de autoestima y entusiasmo nos las da nuestro sistema automático cuando éste detecta que estamos haciendo algo que es lo mejor que podríamos hacer y sabe que es lo mejor que podríamos hacer porque lo estamos pasando mejor que nunca. La felicidad es simplemente un síntoma que uno puede, un barómetro, ¿ya? La felicidad es un barómetro. Mientras mejor estés haciendo algo que haces bien, va a pasarlo mejor. Cuando tenga una destreza absoluta en eso, lo va a pasar mejor que nadie. Eso de pasarlo mejor, cuando uno hace mejor algo que uno hace bien, es un mecanismo para justamente estimular que la gente haga esto y cada vez haga mejor lo que hace bien, porque de esa manera todos se benefician. La felicidad finalmente es un mecanismo, un anzuelo de bienestar social, en que si cada uno hace mejor lo que hace, cada uno lo va a pasar bien y todos lo van a pasar bien y van a hacer mejor lo que hacen bien y todos van a poder disfrutar de eso que hace el otro. Que el otro es helado, que el otro es abogado, que el otro es policía, que el otro vende tomate, ¿ya? Entonces es un sistema de agregación positivo social, de éxito, de convivencia. Esa es la función social que tiene la emoción de la felicidad. Y finalmente, como si usted quiere construirse una casa en la pradera, también es bienvenido.
si quiere interactuar en el mundo, entonces la manera más mejor de hacerlo es ser un capo en lo que a usted le gusta y hacer que le paguen mucho por ello y pasarlo bien. Y levantarse en la mañana y decir, ¡ay, qué rico que es Marte! ¿Ya? ¿Cuántas veces, hace cuánto tiempo que nos dicen eso? ¿Ya? Ya. Con eso nomás les digo todo, ¿ya? Así que gracias tiene tener la vida si uno está vendiendo su tiempo de 9 a 6 a la compañía que hace, no sé, antiácido, ¿ya? ¡Qué fome! ¿Ah? La gracia es tener una vida desafiante, entretenida. Eso los estudiantes no lo valoran en el momento, fíjate, yo me he fijado en eso, que en el momento de que ellos empiezan a tirar currículum, ¿ya? Van a aceptar entre dos trabajos el que le pague más, no el que el fin último de esa compañía sea mejor. Ese es un aspecto, el fin último de lo que va a hacer con su tiempo, que va a propender a un resultado o otro resultado, eso me da la idea que no lo toman tanto en cuenta los estudiantes. Bueno, vamos a ver un video que nos muestra cómo hacerlo para poder aprovechar este mecanismo que uno tiene de autoestimulación, que es a través de, es muy simple, ser la mejor versión de uno mismo. ¿Han escuchado esto que la gente dice, oh, voy a ser la mejor versión de mí mismo? ¿Ah? Voy a ser la persona que siempre soñé ser. ¿Ah? Es un cliché casi, ¿ya? Bueno, esto es exactamente lo que describe aquel mecanismo que va a estimular que vuestro hipotálamo les segregue aquellas hormonas que se van a traducir en entusiasmo y autoestima. Ustedes la han escuchado muchas veces, ¿ya? Son la dopamina, la serotonina, la endorfina, la oxitocina. Estas hormonas, cuando son fabricadas por el hipotálamo y después transportadas por el torrente sanguíneo hasta una célula, cuando esta hormona entra en contacto con la célula se emociona con la emoción que este neuropéptido le proporciona. Y eso es lo que uno siente como la emoción que tú estás sintiendo en ese momento. O sea, la emoción que tú estás sintiendo en este momento es cuál neuropéptido están comiendo tus células en este momento. No es lo que te está pasando, es lo que están comiendo tus células. Y eso se puede elegir, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es simplemente seguir la corriente del hipotálamo, no ir en contra de la naturaleza. El hipotálamo nos va a erogar neuropéptidos de autoestima y entusiasmo cada vez que uno actúe con la mejor versión de uno mismo, como si uno fuese la persona que uno siempre había soñado ser, como uno actúe como su propio héroe, que uno sea el héroe que uno quiere ser para sí mismo, y haga eso y construya su vida así. Cada vez que uno haga eso, el hipotálamo, ahí tenéis tus 2 miligramos de oxitocina, ahí tenéis tus 2 miligramos de endorfina. El hipotálamo es así, no se puede cambiar, así que vamos a aprovechar que no se puede cambiar justamente para tener por lo menos el control de ese órgano, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Construir esa vida y el hipotálamo va a decir, ¡ay, por fin! ¿Ya? Y nos va a erogar nuestra dosis diaria, no sé cómo se dirá eso. Entonces, ¿alguna pregunta antes de empezar el video? Les digo, queridos, que voy a tomar una foto. Buenas, Bastián. Entonces, vamos a ver este video, ¿ya? Dura 11 minutos, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo antes de empezar? Dura 11 minutos. Este es un video que hicimos especialmente para explicarle a grandes audiencias como esta qué cresta es lo que en realidad me está pasando cuando yo tengo una cierta emoción, ¿ah? Porque la gente cree que la emoción es lo que realmente le está pasando, ¿ya? Y no tiene absolutamente ninguna diferencia con el dolor de callo, ¿ok? Entonces, es bueno que uno entienda eso y uno no esté a la merced de las emociones, ¿ya? Sino que al contrario, las emociones estén a la merced de uno. ¿Parece un buen plan?
Yo voy a cerrar mi micrófono. La biología de las emociones. Frente a un estímulo que puede ser un pensamiento, un recuerdo, una sensación, un tacto, algo que uno escucha, una música, una idea, algo que uno lee, un sonido, cualquier imagen que el cerebro desarrolle dentro de sí, de acuerdo a tu aprendizaje, se elige cuál es el neuropéptido más adecuado para entregar un estímulo de comportamiento. Existen más de 300 tipos diferentes de neuropéptidos. El hipotálamo, que es el órgano encargado de fabricarlos, manda al torrente sanguíneo un enlace de varios neuropéptidos para hacernos sentir las emociones. Cuando pasan al torrente sanguíneo, se distribuyen a través de la sangre a todas las células del cuerpo y ellas se los comen y las digieren porque son energía. Estas cadenas de proteínas se presentan frente a las células y las células tienen algo que son como unos bracitos, que se llaman receptores, que andan como buscando comida, son como las manos de las células. La célula lo digiere y como los neuropéptidos son sustancias psicoactivas, durante la digestión de la emoción que uno tiene es la percepción de la sensación de lo que están comiendo tus células en ese instante. Eso es la emoción. La emoción no es lo que me está pasando, no es porque yo esté triste o esté feliz. La emoción son mensajes que me manda mi propio cerebro a mi conciencia para estimular un comportamiento que me va a ayudar, comportamiento de acercarme a algo que puede ser beneficioso o alejarme de algo que puede ser perjudicial. Estos son estímulos primitivos. Este proceso se inventó hace cientos de miles de años y muchas veces son como estímulos primitivos y el propósito es solamente la sobrevivencia. Las emociones dolorosas tienen un propósito protectivo y fueron inventadas en un medio ambiente hostil hace 80.000 años. Hace 100.000 años no eran las cosas como ahora. Salía fuera de la cueva y el león te comía de verdad. Y los niños se hacían un tajito y se morían de verdad. Y para tener agua limpia había que andar 80 kilómetros y venían los de la tribu de al lado y te mataban. Entonces, un ambiente hostil en que las emociones dolorosas, el miedo, la angustia, el resentimiento, el odio, servían como emociones para estimular comportamientos de sobrevivencia de verdad. Pero eso todo ya se acabó. Actualmente las emociones dolorosas no sirven para lo que fueron creadas, porque ese medio ambiente hostil ya no existe. Todo el resentimiento, el odio, el miedo es ahora completamente inútil. Tener esas emociones, ¿por qué no sirven al propósito para el que fueron creadas? Están obsoletas. ¿Cuáles son las emociones que sí sirven ahora? El entusiasmo, la autoestima y la creatividad para tener el coraje para construir los objetivos en tu vida. Esas son las emociones que nos sirven ahora. Esas son las emociones que vamos a desarrollar en este curso y vamos a abandonar las emociones que no nos sirven por una cosa práctica, simplemente porque ya no sirven. Ahora veremos los procesos de adicción y de alimentación celular. Cuando las células comen neuropéptidos gozosos como oxitocina, endorfina y dopamina, tienen procesos digestivos sanos, como cuando uno come comida orgánica. Cuando las células comen neuropéptidos dolorosos como el cortisol, la noradrenalina, esos neuropéptidos actúan como neurotoxinas. Y adivinen qué les pasa a las células cuando comen muchas neurotoxinas. Se enferman. Estos procesos los descubrió un médico que se llama Joe Dispenza hace pocos años, el año 2004. Él descubrió que cuando las células comen neuropéptidos dolorosos durante un tiempo prolongado se enferman. Y no solamente se enferman, se vuelven adictas a estos neuropéptidos dolorosos. Uno se vuelve adicto al miedo, se vuelve adicta al abuso, se vuelve adicta al rencor, se vuelve adicta a ser persona tóxica. Pero también uno se vuelve adicto a las emociones gozosas que nos alimentan sanamente. Podemos entonces elegir nuestra adicción. Si, por ejemplo, uno come mucho enojo por mucho tiempo, los enlaces de neuropéptidos de enojo, que son específicos, afectan a algunos órganos más que a otros, porque algunos órganos son más sensibles a estos enlaces. Por ejemplo, el enojo afecta al hígado, la angustia afecta al estómago, el miedo a los riñones, etc.
Entonces, es importante dejar de tener emociones dolorosas, no solo porque no sirven para nada, sino porque uno se enferma y se muere. ¿Por qué la evolución inventó estos procesos en que la gente se enferma si tiene estas emociones dolorosas? Hace 80.000 años, cuando la gente tenía enojo, estas neurotoxinas se digerían porque la persona usaba su enojo para matar a un animal para comérselo, por ejemplo. Ahora, cuando tiene enojos, no sale a matar a nadie y la toxina queda dando vueltas dentro de las células sin metabolizarse, y es por eso que uno se enferma. Esto es un programa de selección natural. Todas las especies, incluso las especies de árboles, las especies de bacterias, de insectos, todos tienen procesos de selección natural en los que los individuos que menos aportan a la tribu, al grupo, a la especie o a la manada se eliminan. Muchas veces se matan entre ellos, otras veces le niegan la comida. Bueno, tienen distintos sistemas de matar a estos individuos. El sistema de selección natural que tiene nuestra especie es que las personas que andan malhumoradas, enojadas o rencorosas y no colaboran con la sustentabilidad de la tribu se enferman y se mueren porque no están colaborando. Es un sistema de selección natural perfecto porque ni siquiera tenemos que hacer ningún esfuerzo nosotros. La misma persona se encarga de autoeliminarse o de excluirse por la enfermedad. No solamente vamos a aprender a no generar más emociones dolorosas, sino que lo importante es cómo vamos a hacer esto. El hipotálamo no lo podemos cambiar. El hipotálamo va a seguir generando neuropéptidos dolorosos cuando ve estímulos potencialmente peligrosos. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Hay que cambiar la percepción del estímulo, porque no podemos cambiar el funcionamiento del hipotálamo. Vamos a aprender a ver la belleza en todas las cosas, para que las cosas que nos parecían feas ahora nos parezcan lindas, porque ya no es necesario temerles. Porque vamos a ser personas dueñas de nuestras vidas y el miedo no va a ser un factor que nos ayude o nos apoye para protegernos de una realidad que es intimidante solo en nuestra imaginación. Este método se llama método de la inferencia de las fortalezas infrecuentes y lo vamos a aprender en la clase 2 para ver la belleza en todas las cosas. El hipotálamo va a seguir generando toxinas cuando vea algo que le da susto. La gracia es cambiar la valencia de la percepción y vamos a aprender a ver con amor todas las cosas, la belleza en todas las cosas, la oportunidad en los obstáculos. Vamos a aprender también el sistema de la escucha empática en vez de la escucha identificativa. Y ahora veremos el asunto de la adicción. ¿Qué significa esto? Que una célula que consume, por ejemplo, euforia todos los días o todas las semanas por mucho tiempo se vuelve adicta a la euforia. El típico caso del tipo que es adicto al fútbol, apoyando a su equipo en las barras bravas, y es por eso que las barras bravas son tan bravas, porque son adictos. ¿Qué significa esto? Que después de un tiempo de estar ahí apoyando a su grupo y por estar consumiendo euforia toda la semana, el lunes compran la cuarta deportiva, el martes whatsappean acerca del partido, el jueves practican baby fútbol, el viernes ven el partido del domingo y están todos los días consumiendo euforia. Y así se vuelve adicto. ¿Qué pasa si el tipo de un día domingo te lo llevas a un bautizo? Se vuelve loco, pero no se vuelve loco por el bautizo, se vuelve loco porque entra en síndrome de abstinencia de la droga a la cual sus células son adictas. No tiene el dealer, que es estar mirando el partido. Estar mirando el partido es el estímulo que hace que el hipotálamo le segregue adrenalina, euforia en este caso. Entonces, ¿qué le pasa a una persona cuando está con síndrome de abstinencia? Sudor, nerviosismo, te da una ansiedad terrible, angustia. Y esto nos pasa a todos, porque todos somos adictos a algo. Gente que es adicta al shopping, gente que es adicta a los deportes, que es adicta a la lectura, que es adicta a la música, gente que es adicta a ser abusada, gente que es adicta a ser víctima y gente que es adicta a abusar de los demás. Entonces, como sabemos que las células tienen este proceso adictivo y eso tampoco se puede cambiar porque es el estado natural de las células, es funcionar así, no vamos a poder hacer que las células no se vuelvan adictas si consumen el mismo neuropéptido de manera repetida. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar un neuropéptido gozoso, comida orgánica repetidamente y nos vamos a hacer adictos a una emoción que sea entretenida, que uno lo pase bien, que uno dé lo mejor de sí mismo, que te puedas construir una vida extraordinaria. Ser adicto a mí mismo, adicto a la mejor versión de mí mismo, adicto a dar lo mejor de mí,
adicto a pasarlo bien, adicto a construir una vida maravillosa. Y eso es el proceso de coaching. Los entrenamientos de las fortalezas personales causan exactamente eso. La persona se entrena en sus fortalezas y cambia de adicción, se vuelve adicto a usar sus mejores cualidades y después ya no puede dejar de hacerlo. Vamos a tener nuestras fortalezas todo el día disponibles, las vamos a usar todo el día. La gente va a confiar más en ti, vas a crear relaciones virtuosas, vas a crear un día entretenido, vas a renunciar al trabajo fome que tiene. Vas a tener la vida maravillosa que todos tenemos la oportunidad y la obligación de tener. Eso es la felicidad. Entonces, siéntate, Marian. ¿Dónde? Aquí. Aquí, ok. Ya, ahí sí. Bueno, ¿cómo llevamos estos procesos neurológicos a la Tierra? ¿Cómo lo hacemos en el día a día? ¿Cómo lo hacemos con nuestro hermano? ¿Cómo lo hacemos con el jefe? ¿Cómo lo hacemos con el profesor? ¿Cómo lo hacemos con el compañero? ¿Cómo aterrizar esto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que disculpe. Que pareciera que uno es como víctima de la realidad, en el sentido que uno siente o piensa que uno tiene que adaptarse a la realidad tal como es, ¿ya? Si el almacenero es antipático, tienes que de alguna manera hacer algún tipo de malabar emocional para no dejarte contaminar mucho por él, que no te mueve mucho. Si el otro cuestión no te gusta, tienes que de alguna manera adaptarte y tienes que tolerarlo o no. Dices, ¿para qué lo voy a juzgar? Y de alguna manera uno va encontrando muchas cosas que no te gustan. Esas cosas no te gustan, para que ustedes sepan. Es un rezago, ¿ya? Del mecanismo natural de que a uno no le guste algo que lo puede dañar, que es el mecanismo de las emociones que acabamos de ver. ¿Okay? Cuando uno ve algo que lo puede dañar, uno tiene que no gustarle, ¿ya? Para que uno no vaya a hacer la cosa del perro. Y eso de que a uno no le gusta el de derecha o el de izquierda o el de Colo-Colo o de la U, o no me gusta este político o esta política, es un rezago de eso. Porque eso no hace lo que debería hacer, que es cambiar la realidad, ¿ya? Cuando usted está frente a un precipicio y se va, cambia su futuro. Cuando usted está frente a un, no sé, usted puede inventar a un cura, ¿ya? Y usted lo juzga a ese cura, ese juicio no cambia el cura. ¿Ok? Y más encima sí lo cambia usted, ¿ok? Porque te condiciona de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la gracia? Poder construirse en uno mismo y en aquella persona. Uno piensa, ¿qué haría una persona si fuera la máxima expresión elevada de uno mismo frente a ese cura? ¿Qué haría? Pucha, no sé, le tendría compasión de alguna manera, trataría, ¿me entendí? Pero en ningún caso lo latigaría, ¿ya? ¿Qué haría yo frente a un comunista o un fascista o lo que sea? ¿Ya? ¿Realmente yo tendría una discusión tratando de convencerlo? No. ¿Qué haría la mejor versión de mí mismo? Le daría el ejemplo. ¿Ya? Si es lo que yo realmente quiero decir. Entonces, la gracia está en poder construir la vida que uno sueña a pesar e incluidas las circunstancias. ¿Ok? A pesar e incluidas. Porque la gracia va a estar en cómo tú la vas a afrontar esas circunstancias. La mayoría de la gente, por ejemplo, vive los obstáculos como obstáculos. Y el principal causa de renuncia al propósito es los obstáculos que te propone el camino. Y entonces, porque la gente está acostumbrada a que si es un obstáculo, entonces me tengo que sentir mal. De nuevo las emociones condicionando tu comportamiento.
Y si me tengo que sentir mal, entonces la hueá no es por aquí. Entonces, ¿cómo hacerlo para poderte guiar por tus emociones, pero no cagarla con ese análisis? ¿Ya? Basta que tus emociones provengan del lugar adecuado. Y el lugar adecuado es la mejor versión de ti mismo, y es aquella, no se puede huir del corazón, ¿ya? Es aquella de la cual no se puede huir en el corazón. Esa es tu misión, ¿ok? Y vas a tener que inventar una manera de hacerla entretenida y rentable y divertida para poder tener una vida. De otra manera, ese es es como el objetivo máximo, ¿ya? Apuntar hacia la máxima versión de uno. Y no necesariamente uno tiene que lograr convertirse en esa versión. Caminar hacia ella es lo que hace la vida entretenida, ¿ya? Porque, o sea, ojalá nunca lo logre, porque si lo logras te va a detener, ¿me entiendes? Que cada vez te quede más lejos, que cada vez te quede más lejos. Les voy a decir, no sé si hay una señorita que es psicóloga que se pone PS, creo, pero en mi experiencia, gran parte de lo que la gente vive como estados de angustia, como estados de tristeza, como estados ¿cómo se llama?, de ansiedad y cosas por el estilo, que muchas veces vienen diagnosticados como depresión leve o proceso de desadaptación traumático y cosas por el estilo, son simplemente estar desconectado de tu propia belleza y de tu propio potencial. Esta lista que ustedes tienen contiene la lista de las bellezas, las potencialidades y las mejores cualidades de la raza humana. Entonces la gracia está en poder descubrir cuáles son las tuyas, porque usted tampoco no es el Dalai Lama, ¿ya? Tendrá alguna. Entonces vamos a hacer el test para ver cuáles son las que tiene cada uno. Cada uno va a tener cualidades diferentes. La gracia de estas cualidades es que justo a uno le tocan las que le sirven para el objetivo que uno tiene. Así lo diseñaron, ¿ya? Y así funciona. Entonces, vamos a hacer el test ahora, ¿ya? ¿Todos lo tienen? ¿Alguien no lo tiene? Hable ahora. ¿Todos lo tienen? Fantástico. Entonces, instrucciones para hacer el test. No gana el que tiene más puntos, ¿ya? No hay tarros de durazno ni galletas juque para que tenga más puntos. Este test no hay que entregarlo tampoco, ¿ya? Es un test de auto-espejo, para que uno se conozca a sí mismo. A nadie le sirve el resultado excepto a usted. Entonces, conteste con la verdad, ¿ya? Lo que tienen que contestar es lo siguiente. Tienen que evaluar con un puntaje del 1 al 10 la frecuencia. ¿Dónde se consigue el test? Cintia. A ver. Your computer test. A ver. Ahí está. Ahí se lo mando, Cintia. Ahí te lo mandé. Quizá la Cintia llegó después que yo lo había mandado al chat. Entonces, este test evalúa las fortalezas que usted tiene, no las que usted quiere tener. En el sentido de que tiene que usted contestar con la verdad para que sepamos cuáles son sus reales fortalezas. No se trata de que usted, la va a poner 10 en coraje para que crea el profe yo soy valiente o algo así. Ya, nada de eso, por favor, ¿ya? Usted tiene que ponerle el puntaje verdadero porque las fortalezas no son tus puntajes más altos. Entonces, tampoco nos trata de hacerse eso poniendo el puntaje alto en la fortaleza que usted aspira a tener, ¿ya? Estos son los puntajes, pues la fortaleza, el puntaje, no es que las fortalezas son los más altos y los otros no son las fortalezas, no funciona así. Entonces, póngale el puntaje verdadero de uso de la fortaleza, no importa si usted lo pasa bien o lo pasa mal mientras está haciendo ese comportamiento. Lo importante es cuántas veces lo hace, si lo hace harto o lo hace poco, ¿ya? No contamine la respuesta con la emoción, solamente es una pregunta de frecuencia de uso de esa cualidad, ¿ya? Diga, Jerusalén. ¿Qué significa inteligencia personal y práctica? ¿A qué se La refiere? inteligencia personal es la inteligencia común y corriente que tiene así como el CI, ¿ya? Y la inteligencia práctica es la capacidad de arreglar la licuadora.
Ya, les vamos a dar 4 minutos y medio para hacer el test. Si no sabe lo que significa alguna palabra, le pregunta a la Claudia. Yo de nuevo, los recuadros que están abajo se eligen Todavía con no, las... ¿Todavía no? Ah, ya. todavía no. Las dos columnas son indiferentes una de la otra, están solamente en Mm, orden alfabético. ¿Ah? ah, ya. Yo lo he hecho, Alejandro, en distintas partes de mi vida y cada vez puntúa distinto uno de otro. Claro, porque si uno ocupa las fortalezas en autoobservación, en autoconciencia, en autogobierno, las fortalezas evolucionan y van cambiando. Sí, es increíble. Cuando lo hice, cuando recién te conocí, ese que puntuó súper bajo, ahora está más alto. Mira. Bueno, esto de la psicología positiva es algo que se puede aplicar en cualquier área y en todas las áreas. Es totalmente mentolatum, sirve para todo. Ya. No, falta todavía un minuto. Bueno, este test, en realidad una sesión normal de coaching no se hace, ya hay otros métodos. Este es un test que se hace cuando hay, ¿cómo se llama? Mucha gente al mismo tiempo. Este es un test de autoevaluación, que es menos certera que la evaluación que le puede hacer un tercero. Y vamos a ver cuáles son los resultados que tenemos en este test. ¿Cómo se obtiene el resultado? Existen dos tipos de fortalezas que uno tiene, y es muy importante entender esto. Estas palabras son las fortalezas potenciales que uno podría tener. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las que uno tiene? Primero, son aquellas que se llaman frecuentes o emergidas, y que son aquellas que usted usa y goza. Puede haber, por ejemplo, una fortaleza que usted use y no goce. Entonces, no es una fortaleza emergida o frecuente. ¿Ya? Para que sea emergida o frecuente, tiene que usarla y gozarla. Entonces, va a tener que escudriñar en el test cuáles son los resultados más altos que usted más disfruta y ponerlos ahí donde dice fortaleza frecuente. Miren quién llegó aquí. Gatúbela, la gata con más horas de coaching en el mundo.
¿Qué le pasó a Jerusalén? Nada, terminé. Ya. ¿Usted qué estudia? Educación parvularia. Muy bien. Ya, entonces, las fortalezas frecuentes son aquellas fortalezas que usted usa y goza. Lo que vamos a ver después, que es lo más importante de todo esto, es cómo tener esas fortalezas disponibles. ¿Okay? Entonces usted ya tiene, por lo menos en el test, pudo averiguar cuáles son. Yo le puse 4, no por una razón, nada, porque cabían 4. ¿Ah? Usted puede ponerle 2 o 8, las que quiera, las fortalezas son suyas. ¿Okay? Pero le puse 4 por una razón, no sé, da lo mismo. No es por ninguna razón. Entonces, lo que le quiero decir es que estas fortalezas usted las tiene. Ahora las vamos a rendir disponibles. ¿Cuáles son las fortalezas infrecuentes o sumergidas? Son aquellas fortalezas que son su potencialidad y que usted tiene disponibles y no está usando, ¿ya? Que son el principal lastre que usted tiene es no estar usando esa fortaleza. Y usted cuando lo descubra va a ver todos los problemas que le causan no tener esa fortaleza desarrollada. Toda la plata que está perdiendo por tener esa fortaleza indesarrollada, como diría la... Entonces, tiene que averiguar en los puntajes más bajos cuáles son las fortalezas que a usted le duele más que ese puntaje sea así de bajo. Esa es la fortaleza que tiene inutilizada, pero recalco la palabra tiene, porque usted tiene esa fortaleza inutilizada, ¿ya? No es que usted sea débil en ello o que no la tenga, es que no la está usando y le duele no usarla, ¿me entiende? Uno la comienza a usar y el dolor cesa. La principal fuente del sufrimiento es no usar las fortalezas, porque el hipotálamo patalea cuando uno no usa la fortaleza. Cuando uno no usa las fortalezas, el hipotálamo patalea con cortisol para incentivarlo a uno a cesar ese comportamiento de no usar la fortaleza. Que no le duela tanto no usarla que comienza a usarla, porque eso es lo que le conviene a los demás. En el plan del ADN global está que cada uno de lo mejor de sí. ¿Y cómo viene acentuado eso? Manejado a través del gozo, el disfrute y la risa y el llanto. ¿Ya? Entonces, que a uno le den ganas de usar una fortaleza, a veces uno le puede dar ganas porque lo está pasando bien o porque lo está pasando mal por no usarla. ¿Y qué hace uno? Hace un cambio, comienza a usarla, la rinde disponible y los demás comienzan a mejorar su relación contigo. ¿Ok? Porque los demás no quieren relacionarse con alguien que no está usando su fortaleza de manera inconsciente. Es la gente que nos parece falsa. ¿Okay? Tenemos como un detector de fortaleza ajena y vemos si la persona es congruente. ¿Ya? Porque puede ser que nos caiga bien alguien que sea súper simpático, que sea dicharachero, o alguien que sea, no sé, pues, medio osco, que también lo haga bien la pega. ¿Ya? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la coherencia que tiene cada persona. Entonces, ¿cómo las rendemos disponibles esta fortaleza? Lo primero que hay que pensar es lo siguiente. Tengo las 8, entonces hay que poner las puntajes más bajos que a usted le duele que ese puntaje sea bajo. Si a usted no le duele, no es fortaleza. ¿Ya? Tengo que tener puntaje 2 en religiosidad y le vale un champiñón que la religiosidad está lo mismo, ¿entendí? Es lo que a usted le duele, su fortaleza. Y el sufrimiento es el testigo ciego de que usted la tiene, porque la gente que no tiene esa fortaleza no le duele no usarla. ¿Ya? La gente no, no le da lo mismo, dice, no, me da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene esa fortaleza. Y el dolor es la ausencia del uso de la fortaleza. Ese es el mecanismo biológico que lo controla, ese dolor. Y te lo va a poner cada vez que uno no la use. Y eso no se puede, va a ser como uno que te está tocando el hombro todo el día, ¿ya? Y te es capaz de hacerte un moretón, ¿ya? Y le da lo mismo, ¿ya? Con tal que entendáis, ¿ok? Porque él no tiene compasión, ¿ya? Él tiene una pega, ¿ya? Y no va a renunciar a ella porque la pega está en el ADN. Entonces, ¿cómo rendemos estas fortalezas disponibles?
mediante el proceso de la recordación. El proceso de la recordación proviene de la intensidad de la cicatriz emotiva que uno le atribuya a ese aprendizaje. La recordación es un mecanismo de sobrevivencia en el sentido del aprendizaje, que sirve para recordar ciertas cosas, cosas de que uno le vaya bien o no le vaya mal, ¿ya? ¿Cómo es que uno recuerda ciertas cosas? Por la intensidad emotiva del recuerdo. A un recuerdo más intensamente emotivo está más disponible que un recuerdo menos intensamente disponible, ¿ya? Un recuerdo poco intensamente disponible, como por ejemplo el recuerdo que usted debe tener de la agradable tarde del 4 de agosto del 2016. No, no se acuerdan de ese día, ¿ya? No está disponible ese recuerdo, ¿ok? En cambio está disponible el recuerdo del cumpleaños, del papá, del aniversario, de un evento que usted vivió más intensamente emotivamente, está disponible ese recuerdo, ¿ya? Esta balanza en que a más intensidad está más disponible es algo que hace el cuerpo para ayudarse a sí mismo. Todo lo que hace el cuerpo lo hace para mejor, ¿ya? No hay nada que el cuerpo haga para joderse a sí mismo. ¿En qué mejora esto? Que es algo más importante, porque usted lo vivió más intensamente, entonces rinde el recuerdo más disponible, cosa de que como usted lo evaluó como algo más importante, esté más disponible, ya, y usted no vuelva a cagarla por no mandarle flores para aniversario, cosas así, ¿ya? Entonces, ¿cómo rendemos disponibles las fortalezas? Que para que nos sirvan harto, ¿ya? Mediante una cicatriz emotiva. Entonces, el diseño del coaching es generar una situación que provea esta cicatriz. O sea, se genera una situación en la cual la persona vaya y use su fortaleza en un escenario creado por él, artificial, para que él rinda disponible el recuerdo de cuando la usó. Y que en esta situación tenga éxito y se crea una especie como de catarsis o de epifanía, ¿ya? Y así él va a tener esta fortaleza disponible más a menudo. Ese es el camino del coaching. El coach es entrenamiento. Y el entrenamiento consiste justamente en diseñar estas situaciones en que la persona va a poder usar sus propias fortalezas hasta que le queden disponibles, como algo que él tenga muy a la mano. ¿Ah? Una destreza que uno tiene en cualquier cosa, para hacer el asado, para abrir la bebida. ¿Ah? Tengo destreza para usar mi perseverancia, por ejemplo. ¿Ah? Tengo destreza para usar mi generosidad. Y uno se va transformando en esa persona que uno siempre soñó ser, siéndola. Y a través de el gozo de querer volver a sentir eso, de la necesidad de volver a sentir esa adicción que hice con mi propia oxitocina por haber alcanzado la persona que siempre soñé ser, me la entrego a mí misma, a mí mismo, como, pucha, porque es lo que me corresponde por haber hecho todos los esfuerzos necesarios por haber construido esa persona y ese destino para mí. Bueno, queridos alumnos, espero que les haya gustado esta clase de psicología positiva, ¿ya? La Claudia tiene el teléfono y todo. La primera clase del curso es gratis, que dura 2 horas y media, parecía esta, pero de 2 horas y media. Es el 5 de enero la próxima. Y espero que les sirva esta información para aplicarla a sus propias áreas, porque es información que sirve en todas las áreas. Entonces les quiero pedir si se le ha iluminado la ampolleta de cómo usar esta nueva información en su vida, en su área, en su espacio, de alguna manera positiva, que antes no se le hubiera ocurrido, ¿ya? Por eso les decía yo que esta información es bastante escasa, ¿ya? Esta información del desarrollo de las virtudes, ¿ya? Es escasa, ¿ya? Es escasa. Y es escasa porque funciona muy bien. Entonces tiene que estar en manos de pocas personas porque los alcances que tiene son insospechables, ¿ya? ¿Cómo cree usted que Obama llegó a ser presidente porque tuvo cueva al negro? No. Ya. Bueno, ¿alguna consulta, idea, sugerencia, pregunta, reclamo? Yo tengo una pregunta. Bastián. Lo que pasa es que en el video hablaban de que las emociones dolorosas eh,
si bien estimula la supervivencia, no funcionan en la actualidad. Claro. Pero, Déjame, sí, diga. pero muchas veces siento que, o sea, no es que siento, sino que de repente esas emociones negativas eh, o dolorosas te impulsan a hacer cambios en tu vida. También es verdad, Entonces, ¿ya? Pero ahí la estás usando tú de manera creativa. Para lo que no funciona es para dolerse, ¿ya? Dolerse a través de las emociones dolorosas es inútil desde el punto de vista de la creación, ¿ya? Eso es lo que queremos evitar. ¿Qué es lo que pasó, Bastián? Antes, cuando uno tenía que salir escapando del león, esa emoción dolorosa del miedo, de estar cagado de susto porque te venía persiguiendo el león, no dañaba los órganos, porque se usaba para el propósito para el cual fue creada. Y en cada célula ese metabolismo se completaba. El metabolismo de esa neuropéptido se completaba en las células, en la antigüedad, hace 50.000 años. ¿Qué es lo que pasó? Que el medio ambiente cambió en los últimos 200 años, ¿ya? El medio ambiente cambió. Ya dejó de ser un medio ambiente hostil, es un medio ambiente seguro, el más seguro que hemos tenido en la historia de la humanidad. Entonces, uno sigue sintiendo los miedos reales como si, ya como no existen los miedos reales, ¿ya? No existe salir escapando del león, tenía agua potable, salud, remedio, disponibilidad al supermercado, policía, democracia, agricultura. Como tenemos ya todo eso, cambiamos ese mecanismo hacia los miedos imaginarios. Entonces uno se siente dolido porque la polola no te escribió en el WhatsApp después de media hora, ¿ya? Esa sensación es un residuo del mecanismo de sentirse dolido por algo que te pudiera perjudicar. Ese mecanismo de la polola, como no te puede perjudicar de ninguna manera, no hay ningún otro casillero en el cual meterlo, un miedo imaginario. Sigue siendo un miedo y actúa desde el punto de vista del físico como actuaba antes, cuando sentir ese miedo te servía para que conseguir agua para tu hijo, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que queremos cambiar, ¿ya? El miedo por los eventos que te pueden perjudicar, ¿ya? Está correcto tenerlo, salir corriendo los incendios, con el cuchillo cuando uno corta tomate, eso sí que hay que seguirlo teniendo, ¿ya? Pero estamos tomando el control de los miedos imaginarios simplemente para resguardar la salud, sino por otra cosa. Con respecto a lo que tú dices, ¿ya? Lo que te moviliza no es el miedo, yo creo que es el dolor. ¿Ah? El dolor es un buen movilizador. El dolor es de las cosas que más te moviliza. Y qué bueno que haya tenido ese resultado. ¿Ah? También significa que tú estás usando tus propias emociones con un buen camino. Bien, ¿alguna otra consulta? Son lejos los mejores alumnos que he tenido nunca, porque entendieron todo. Por no preguntar nada. Así que me felicito a mí como profesor también, ¿ya? Creo que un éxito de ambos. Y, Yo tengo una pregunta. Claudia, diga. Ellos, mira, yo creo que algunos están como familiarizados con alguna de las cosas que hemos hablado, quizás para otros es primera vez que lo escuchan. Ya que van a tener a la mano este test en sus casas, ¿cómo pudiesen visualizar o familiarizarse o trabajarlo a medida que lo Claro, ven? muy buena pregunta. Bueno, la idea, compadres, es comenzar a usar las fortalezas, comenzar a usarlas en tus acciones reales, en tu cotidianidad, porque tu vida existe hoy. No sirve ser feliz de años más cuando lo logres, ¿ya? Eso es bullshit. ¿Cómo se usa la fortaleza en el día a día? Usted agarra estas cositas, vienen con prepicado, ¿ya? Agarra los cuadritos, se los pega por detrás de su teléfono y les va usando por la vida. Y agarra sus 8 fortalezas y empieza a usarlas en sus interacciones con los demás. Usted va a encontrar con el gallo del pan y se pregunta, ¿cuál de estas fortalezas podré yo usar en mi relación con el gallo del pan? Y hace su contribución a la vida, ¿ya? Y se interrelaciona con el panadero de una manera nueva, que representa sus mejores herramientas, ¿ya? A lo mejor su mejor herramienta va a ser el humor, le tirar la talla igual que antes, ¿ya? ¿Me entiende? Pero no dejar que las circunstancias me construyan.
Ahora dejar claro que ambas que están ahí son fortalezas, o sea, por mucho que sea Claro, una frecuente y la otra infrecuente, de uno decide quizás cuál es que él quiere es seguir trabajando. importante no hacerse el leso y usar las puras frecuentes, ¿ya? Que están más disponibles, y hacerse el leso y no ser la infrecuente. Y eso es hacerse el leso a uno mismo. Uno siempre se puede hacer leso a uno mismo, ¿ya? Pero no es la idea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Rodrigo. Eh, yo sí, tengo más que una pregunta, es como desarrollar una idea que iba formulando, y es el hecho de que la inteligencia emocional, como tal, el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no sería una herramienta necesaria o quizá importante para el desarrollo del resto de las fortalezas, como Te tal? explico ¿Me lo que pasa, comprendo? Rodrigo, con esto, ¿ya? Tú estás hablando aquí de una fortaleza, ¿ya? De entre todas las fortalezas, la inteligencia emocional es una de ellas. Cada persona contiene las fortalezas que a él le sirven para su propio objetivo. Si una persona carece de inteligencia emocional, significa que no tiene disponible esa fortaleza porque la división celular consideró que él no le iba a necesitar para los objetivos que él tiene. Entonces, mientras él mantenga esos objetivos, le va a costar mucho la inteligencia emocional o no va a estar interesado en desarrollarla. Entonces, si bien se ha puesto como de moda y todo eso, en realidad el juicio que uno puede hacer es el mismo que uno podría hacer de una persona que es o no es previsora, una persona que es o no es imparcial, no cambia mucho respecto de eso. ¿Ah? Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, a veces unos días uno se levanta atravesado, ese día ando sin, otro día ando con, es muy variable eso. Entonces, más que la inteligencia emocional, lo que rinde disponible a fortalezas es la autoobservación. ¿Ya? La autoobservación es un mecanismo muy poderoso que rinde muchas cosas disponibles que antes uno no las tenía disponibles. Y hacer un pacto ahí es muy power y muy rendidor. Entiendo, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más? Ya, parece que ya Bueno, estamos listos. Le voy a perfecto. dar Los que las me manden gracias. el email a piensapositivo.org, les voy a mandar el libro En mente de un trabajo para que se puedan inventar, convertir su profesión en 16 a 28 millones al mes aproximadamente, el primer mes. Puedan inventarse una vida entretenida, ¿ya? Son casos reales de gente que logró reinventarse con ejemplos extremos. De hecho, me pidieron que hiciera un video que se llama ¿Cómo ganarse $1.000.000 caminando por la playa? Un desafío que tuve. Dice, ay, si mi sueño es caminar por la playa, igual te voy a ganar $1.000.000 al mes, ¿ya? Y está en nuestro canal de YouTube ese video que se llama ¿Cómo ganarse $1.000.000 caminando por la playa? Lo pueden ver y ahí explica cómo ganarse $1.000.000 caminando por la playa, ¿ok? Para que vean más o menos de qué se trata, poder, las posibilidades que hay en la creación de la propia vida. Bueno, Yo tengo una pregunta. Margarita, diga, qué lindo su nombre, Eh, Margarita. Este modelo que usted nos enseñó solo funciona para personas neurotípicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que no siente las emociones o les cuesta procesarlas? Lo que pasa, Margarita, es que hay toda una gama de personas y toda una gama de personalidad y de emociones. Y los tipos que están previamente definidos son consensuales. ¿Qué significa esto? Que ciertas personas se pusieron de acuerdo para que la gente que va de aquí a aquí se llame así, y la que va de aquí a aquí se llama así, y la que va de aquí se llama así, en unos congresos con unos buffets muy buenos que se hacen en París, ¿ya? Entonces, calificar a una persona de, como está en esta categoría, no puede hacer esto otro, es muy riesgoso, porque no hay ninguna ventaja en hacerlo. No hay ninguna ventaja en hacerlo, excepto evitarse la, la lata de hacer algo que después va a ser inútil. Hay ciertas categorías de personas que no pueden hacer coaching, pero son personas que no tienen ningún grado de autoobservación, ¿ya? Por ejemplo, un sociópata no puede, un demente no puede, un autista grave no puede, un Down severo no puede, un bipolar severo no puede. Pero una persona que
está un poco bajoneada, puede. Muchas gracias. ¿De qué? Ahí estamos entonces. ¿Alguien más con alguna pregunta? Ok, bueno, agradecerte Alejandro por la disposición, como siempre, y también decirle a los chicos que el Centro de Apoyo al Estudiante, estamos los psicólogos y otros profesionales también disponibles para que ustedes puedan solicitar apoyo en lo que sea, ya sea académico, psicológico, y se pueden acercar escribiéndonos, y estamos disponibles con todo el amor para ustedes. Así que muchas Ya, gracias, Alejandro. yo también me rindo disponible para ustedes, si quieren hacer cualquier consulta, ahí está el email. Esto es algo que nosotros somos la escuela de coaching más grande que hay en Chile, y tenemos 1000 alumnos al año, y por eso pueden tomar todas las clases gratis que quieran para ver cómo se hace el curso y todo eso, ¿ya? Algo le iba a decir yo. La grabación de esto queda disponible. Yo se la voy a mandar a la Claudia, y si alguien la quiere tener, se la pide a la Claudia, y la Claudia la manda, porque es un link en el fondo, ya que queda disponible en la nube de Zoom como por 60 días o algo así. ¿Ya? Ok, muchas Bueno, gracias gracias a todos. por estar presente a todos ustedes también.